Bueno, vamos a estudiar el sistema ventricular. Sabemos que desde el punto de vista embriológico el sistema nervioso deriva del tubo neural. Este concepto de tubo denota el hecho de que es un hueco. Por lo tanto, existen en el interior del sistema nervioso central cavidades que están comunicadas entre sí. Por lo tanto, el sistema ventricular va a estar formado por los ventrículos laterales. Si esto es una vista superior, vamos a tener un ventrículo lateral derecho y un ventrículo lateral izquierdo. Y luego vamos a tener los ventrículos que están ubicados en la región media, que son impares, que son el tercer y cuarto ventrículo comunicados por el acueducto mesencefálico. Los ventrículos laterales, como bien dijimos, están en el interior de los hemisferios cerebrales. Tenemos uno derecho y uno izquierdo. En ellos se va a producir el líquido cefalorraquídeo que va a transcurrir por el sistema ventricular y por las cisternas. Se van a comunicar los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Los ventrículos laterales son los que estoy dibujando en amarillo, se van a comunicar con el tercer ventrículo, que es el que estoy dibujando en rojo. Este es el cuarto ventrículo y entre el tercer y cuarto ventrículo se van a comunicar por el acueducto mesencefálico y a nivel de la médula espinal se va a continuar como el conducto ependimario. Por lo tanto, el tercer ventrículo con los ventrículos laterales se comunican por este orificio que se denomina orificio interventricular u orificio de Monro. Vamos a ver qué porciones tienen los ventrículos laterales. Cada ventrículo lateral va a tener una prolongación anterior que se va a denominar prolongación frontal, que va a ser esta. Va a estar en el espesor del lóbulo frontal. Va a tener una prolongación lateral, que va a ser la prolongación temporal, que a su vez es inferior, que va a estar en el espesor de este lóbulo, y una prolongación posterior, que se va a denominar prolongación occipital, que va a estar en el espesor del lóbulo occipital. Por lo tanto, existe lo que se denomina encrucijada ventricular o atrio ventricular, que está reuniendo las prolongaciones temporal y occipital, que es esta de aquí, o antiguamente también se lo denominaba Carrefour ventricular. La prolongación frontal va a tener como límites, ya sabemos que se va a encontrar por delante del agujero interventricular u orificio de Monro. Hacia interno se va a encontrar al septum lucidum, que es la membrana o pellucidum, que está separando ambos ventrículos laterales o el tercer ventrículo entre sí. Hacia lateral va a encontrar al núcleo caudado. Hacia superior se va a estar relacionando con el cuerpo calloso y va a estar relacionándose con la rodilla hacia anterior. Sabemos que el cuerpo calloso tiene un pico, tiene una rodilla, un cuerpo y un rodete. Entonces se va a estar relacionando con la rodilla y con el pico, que van a estar aquí. Y la prolongación frontal se va a continuar con el tercer ventrículo por medio del agujero interventricular. También tenemos que estudiar el asta temporal o asta inferior, que va a estar dentro del lóbulo temporal como mencionamos anteriormente. El asta temporal va a contener al plexo coroideo que va a ir desde el foramen interventricular hasta el lóbulo temporal y también vamos a tener plexo coroideo en el techo del tercer ventrículo. Pero no va a haber plexo coroideo a nivel de la prolongación occipital. ¿Cuáles van a ser los límites de la prolongación temporal? Hacia superior y de lateral a medial vamos a encontrar el tapetum del cuerpo calloso, la cola del caudado, o sea, parte del cuerpo calloso que dijimos que venía por aquí encima, el caudado que estaba la cabeza, así que vamos a encontrar parte del cuerpo del caudado. También nos vamos a encontrar con la estría terminal que es parte del trígono, eso hacia superior. Hacia inferior vamos a encontrar a la fimbria del hipocampo, que sabemos que es parte del lóbulo temporal, y el alvéolo. Y la estría terminal, que son fibras del cuerpo amigdalino. Más o menos la prolongación temporal mide unos 15 milímetros. Respecto al asta occipital o prolongación posterior, va a ir desde el atrio ventricular o de la encrucijada, como dijimos hoy, va a medir aproximadamente unos 20 a 25 milímetros y
Hacia superior se va a relacionar también con el tapetum del cuerpo calloso, hacia superolateral. Hacia inferior se va a estar relacionando con el bulbo del asta occipital y con el bulbo del asta occipital, que es el relieve superior del cuerpo calloso, del forceps mayor del cuerpo calloso. En esta vista lateral del sistema ventricular estamos viendo superior, estamos viendo inferior, anterior y posterior. Como bien sabemos, en la representación de los ventrículos podemos simularlo con nuestra mano, si este fuera nuestro pulgar y este fuera nuestro dedo índice. Es como una mano vista de perfil. Y vamos a encontrar las prolongaciones que mencionamos anteriormente. La prolongación anterior o frontal, la prolongación inferior o temporal y la prolongación posterior u occipital. Aquí estaría entre el temporal y el occipital lo que denominamos el atrio o la encrucijada. A su vez, lo que estamos viendo es un molde, o sea, rellenamos los ventrículos laterales y los ventrículos mediales y sacamos los hemisferios cerebrales. Entonces estamos viendo una especie de molde. Lo que queda en el centro es el tercer ventrículo y aquí, comunicándose el ventrículo, la prolongación frontal con el tercer ventrículo, está el orificio interventricular, ahí. Y este ojito que vemos en el medio del tercer ventrículo significa la comisura gris intertalámica. Los dos tálamos forman los límites laterales del tercer ventrículo y en el medio existe una unión de sustancia gris, que es la comisura intertalámica, que es la que estamos viendo representada allí como con un ojito. El tercer ventrículo se va a comunicar con el cuarto ventrículo, que es el que estamos viendo aquí abajo, y se va a comunicar a través del acueducto mesencefálico. Entonces, del tercer ventrículo baja por el acueducto mesencefálico al cuarto ventrículo y del cuarto ventrículo se continúa con el epéndimo. Aquí atrás estaría representado el cerebelo también. Esto dijimos que era posterior. Tenemos que estudiar ahora el tercer ventrículo. En esta vista lateral del tercer ventrículo vamos a ver anterior, superior, inferior y posterior. Estamos viendo la línea media, estamos viendo un hemisferio cerebral, en este caso el derecho. Ubicado ya en el preparado, recordando anterior y posterior, vamos a ver cuáles son los límites del tercer ventrículo. Sabemos que es impar y medio, que está ubicado entre los dos tálamos. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es parte del tálamo. Lo que estamos viendo en el medio del tálamo como ese ojito va a ser de nuevo la comisura intertalámica. Hacia adelante vamos a tener el lóbulo frontal. Y lo que estamos viendo aquí, esto es el cuerpo calloso con su pico, su rodilla, su cuerpo y su rodete o tapetum. Estamos viendo la cisura pericallosa por encima. Y los límites del tercer ventrículo entonces van a ser hacia anterior. Esta es la hipófisis, así que vamos a estar viendo el infundíbulo de la hipófisis, el quiasma, la glándula pineal, y la porción inferior del trígono, los que se denominan pedúnculos anteriores del trígono. Ese es el límite anterior. Vamos a ver ahora el límite lateral, que ya lo mencionamos recién, que es la cara interna o cara medial del tálamo contralateral. Tálamo derecho en este caso. Vamos a ver cuál es el límite inferior. El límite inferior del tercer ventrículo va a estar dado por el infundíbulo de la hipófisis, por el tuber cinereum, los tubérculos mamilares o cuerpos mamilares, el mesencéfalo, que lo estamos viendo aquí, el acueducto mesencefálico que queda por detrás, que está comunicando el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, y la comisura posterior. Ese es todo el límite inferior del tercer ventrículo. Y nos quedaría el límite posterior, sería parte de la comisura y el rodete del cuerpo calloso. Y en el techo, ¿qué encontramos del tercer ventrículo anterior a posterior? El fornix del trígono
la glándula pineal, que la mencionamos anteriormente, o sea, la glándula pineal, el fornix del trígono, y parte del cuerpo calloso. Bien, entonces el límite interno es el tálamo contralateral. Hacia anterior encontramos la hipófisis, el infundíbulo, el quiasma óptico y la glándula pineal, que también va a ser parte del límite anterior y del techo. Hacia el superior encontramos el fornix del trígono, hacia posterior el rodete del cuerpo calloso, la glándula pineal, y hacia inferior, dibujado en rosa, de anterior a posterior, encontrábamos el infundíbulo de la hipófisis, el tuber cinereum, los tubérculos mamilares, el mesencéfalo, el acueducto mesencefálico y bien hacia posterior los tubérculos cuadrigéminos, y terminaban en la glándula pineal. Esos son los límites del tercer ventrículo.